Fue incómodo porque nadie cree en uno. Es un sueño a vender. Cuando uno tiene un sueño, uno tiene que vender ese sueño. Primero tiene que uno hacerse la idea de que ese sueño va a ser real. Confiar en Dios, primeramente, en que en realidad se va a hacer real. Porque un sueño simplemente es lo que es, un sueño. Usted lo cuenta, nadie se lo va a creer hasta que no se haga realidad. Bienvenidos a Latinos sin Barrera, donde compartimos historias reales sobre los empresarios latinos, sus logros, sus luchas y lo que se mira, lo que no se mira atrás del éxito. Y ahora tengo el privilegio de estar con Oscar Navarrete, el dueño de Argu Inc. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Y antes de comenzar a hablar sobre negocios, lo que le quiero preguntar es que nos hable un poquito sobre cómo era su vida antes de tener un negocio. Muchas gracias, Pablo, por hacerme la invitación. Para mí es un privilegio en realidad poder compartirles y gracias por tomarse el tiempo para poder indagar sobre la curiosidad de la empresa, ¿no? Antes de todo esto, era una persona que tenía un trabajo común y corriente. Estaba en la hotelería, trabajé, aprendí el sistema de la hotelería, trabajé como un agente lo que le llaman front desk agent. También trabajé en otros diversos trabajos como la construcción, aprendí un poco de todo, pero creo que en el que más me enfoqué fue en la hotelería por un buen rato, antes de llegar a estos negocios que ahora pues tenemos. Wow, okay. Sí. So, la hotelería fue ahí donde se inspiró para poder comenzar un negocio. ¿Qué fue lo que le llevó en su vida normal para poder comenzar su negocio? En realidad, si volvemos más atrás para poder llegar a una profundidad, no era mi plan o no estaba en mis planes querer hacer un empresario, Ujú. sino que yo quería ser un futbolista de fútbol, soccer, ¿verdad? Profesional. Desde high school fue mi inspiración más grande, pero desafortunadamente, pues los planes de uno no son los planes del Señor, ¿verdad? Pero afortunadamente los planes del Señor son mucho más perfectos, cosa que no lo entendemos en este tiempo. Los dos tendones de mis Aquiles se partieron en mitad, entonces ya no pude ceder a poder llegar a ser un futbolista profesional. Así es que ahí cambió mi sueño, ¿verdad? A poder pensar qué es lo que iba a hacer después de eso, porque ese era el único sueño que yo tenía. Después de eso estudié administración de empresas, college comunitario de Virginia que se llama NOVA, pero que se refiere a Northern Virginia Community College, abreviado NOVA, que muchos conocen. Es un buen colegio, obviamente es comunitario. Estudié administración de empresa y en mi primer clase era de marketing, marketeo. Y el profesor en la primera fila, él preguntó, preséntense, ¿verdad? Y pasó la primera persona a presentarse y dijo, mi nombre es Pablo y pues tengo dos pizzerías. Y luego el segundo dijo, mi nombre es tal y tengo un Subway. Y yo miro a mi roster y digo, ¿seré que estoy en la clase equivocada? Porque yo digo, yo me acabo de graduar de high school, yo no tengo ningún negocio. Entonces me preocupé en ese Ujú. momento, me sentí nervioso, pero no, llegó mi turno y pues dije, mi nombre es Oscar, no tengo ningún negocio, pero estoy aquí para aprender sobre, ¿verdad?, la administración de negocios. Resulta, para ir adelantando, porque la historia podría ser No, no, larga, no, sí, sí. en la cafetería, semanas después, de ahí mismo, del Nova, yo estaba trabajando en mi proyecto de emprender algo. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué tipo de negocio? Vi en lo que eran restaurantes, auto shops, talleres, ¿verdad? Ujú. Carros, um, pizzerías, franchise, todo eso. Y me llamó la atención, venía una señora y estaba limpiando mesas y ella andaba en su teléfono y quizás como algunos empleados estaba quejando bastante de su jefe en Ujú. el teléfono, ¿no? Y yo escuché estas palabras, chino, paga barato, tiene mucho dinero, tiene mucho trabajo, tiene muchos contratos y quizá me sentí un poco metido a la conversación de ella
pero era importante para mí en ese momento la curiosidad. Me llamó la atención porque yo estaba trabajando y creo que desde ahí inició la idea, lo que hoy hago. Pregunté a ella y me disculpé, le dije, discúlpeme que yo me meta en su conversación, pero yo estoy trabajando en un proyecto y me llamó la atención que usted mencionó contrato chino, paga barato. Y le pregunté, ¿usted no trabaja directamente para el NOVA? Me dice, no. Y siguió hablando más de su jefe ella, pero lo que me interesaba a mí era que ella mencionó algo que yo no sabía. Había una empresa haciéndole el servicio a la universidad o al college para el que yo pertenecía en ese momento. Empecé a indagar y ahí fue donde nació la idea de empezar a ver lo que era el servicio de mantenimiento o limpieza. Wow. Sí, Y algo que es interesante es que muchas personas cuando piensan sobre negocios, ¿verdad? Siempre piensan que tienen que tener una idea nueva o algo que no se ha escuchado, ¿verdad? Para, como dicen, darle a un buen negocio. Pero usted vio algo simple, ¿verdad? Limpieza. sí. Cuando comenzó su negocio y vio eso que era de limpieza, ¿fue algo que comenzó a planear en los años que venían o comenzó ya su negocio por necesidad o fue algo que lentamente inesperado, que solo entró y se encontró, ok, aquí está el negocio, ya lo tengo? ¿Cómo fue esa parte cuando ya entró al negocio? Muy buena pregunta. Vuelvo al principio en donde mi sueño más grande era ser un futbolista Ujú, profesional. ujú, Ese sueño falló. Tuve que empezar a elaborar, pensar, brainstorm, ¿verdad? Hacer pensamientos de lluvias, ¿verdad? Ideas de lluvias. Entonces, eh, cuando ya elegí eso, me enfoqué en eso, pero sabía de que tenía que aprender el tipo de, el rubro ujú, del negocio, la industria, que en este caso era el mantenimiento o como le llaman en inglés, the janitorial services. ujú. Eh, Tuve que indagar más. Me compré una, en ese entonces estaban las compact computers, que eran bien bulky, bien, ¿verdad? Tenían un tremendo sistema. Y empecé a indagar en la internet referente a la industria de limpieza. Eso fue en el 2000. Entonces, cuando yo empecé a ver todo eso, la gráfica siempre era subía, subía, subía y subía y subía. Y hablaba de que en 10 años o en 5 años más adelante, hablando desde el 2000, 2001, Ujú, que eso iba a aumentar. Lo que yo vi fue una proyección del progreso en el negocio que había, que iba a aumentar. O sea, un negocio que iba a sostenerse, y que nunca iba a declinar, pero eso nunca se sabe. Es como una apuesta, es algo que el empresario toma el riesgo de ujú, eso es un nivel de riesgo. Entonces, aprendí, agarré un trabajo en base a eso para ujú, aprender más del negocio. No era tanto que me interesaba o la necesidad. Había necesidad, pero de aprender, porque encontré el rubro en el que me quería enfocar ujú. y ese era. Había dicho que había pensado en lo que era restaurantes, talleres y todo eso, pero el que me interesó fue ese uno, porque la inversión era mucho más barata, era algo que tenía mucha demanda y algo que se miraba que iba a estar sostenible y que iba de aumento. Entonces, esas fueron las partes que me interesaron del negocio antes de iniciar. Wow, wow, qué sí, interesante. Y cuando comenzó su negocio, ¿qué fue lo más difícil al poder comenzar? Lo más difícil fue la inversión, el dinero, de dónde lo voy a agarrar. Ujú, Tuve que ir a mis padres a prestar dinero, amigos, mm, un poco de todo. ujú, Pude conseguir la inversión. En ese entonces quizás estamos hablando, si hablamos en números básicos, 1,500, una inversión en el 2000, 2001. Compré mi primer franquicia. Lo más duro fue em, hacer la labor, aprender en realidad em, ¿dónde empiezo, verdad? A conocer del cliente. ¿Cómo hago esto? Tenía temor de que iba a fallar como cualquier otra persona. Entonces, el inicio, cómo me presento, cómo lo hago, de dónde empiezo, ese era un temor, un inicio, ujú, ¿dónde ujú. empezar? Y mencionó de la franquicia, ¿puede expandir un poquito en cómo compró la franquicia y cómo fue ese proceso? Una franquicia es un sistema o un negocio que ya está establecido con un programa ya preparado y que se ha gestionado o se ha visto al tiempo de Ujú, que ha funcionado.
Entonces ya es algo que está preparado para un empresario que prefiere no empezar algo desde cero, pero sí tiene la capacidad para empezar algo preparado. Como por ejemplo, voy a usar nombres tal vez que ya son reconocidos, un McDonald's, un Subway, un taller reconocido, en fin, Mm. ya tiene éxito, ya hay un sistema probado que ha funcionado. Entonces, eso es lo que es una franquicia, con la única diferencia que usted solo compra acciones. No es el dueño en totalidad del negocio, pero es un socio. Entonces, eso es lo que es una franquicia y se debe adaptar a los protocolos, a las reglas, a los reglamentos de la franquicia, porque Mm. lo que vende la franquicia es lo que tiene que vender. Entonces, es una inversión, podría sonar un poco más menos que empezar algo desde cero, Ujú. pero que a la larga, por experiencia, viene a ser más gasto. Ok, y volviendo un poquito atrás a lo que había mencionado, dice que al comenzar tuvo que buscar financiar, ¿verdad? Su negocio y su proyecto. Y no fue al banco, sino fue a sus amigos, familia. ¿Y cómo fueron esas conversaciones que tuvo con su familia y personas para poder financiar su sueño? Fue incómodo porque nadie cree en uno. Mm. Es un sueño a vender. Cuando uno tiene un sueño, uno tiene que vender ese sueño. Primero tiene que uno hacerse la idea de que ese sueño va a ser real. Confiar en Dios, primeramente, en que en realidad se va a hacer real. Porque un sueño simplemente es lo que es, un sueño. Usted lo cuenta, nadie se lo va a creer hasta que no se haga realidad. Entonces, era bien incómodo porque podría yo venir a usted y decirle, Pablo, tengo una idea, mira, esto va a funcionar, va a ser la nueva innovación del mundo, vamos a hacer esto, y ya yo empiezo a presentarle, hacerle una pequeña presentación para convencerlo, y luego viene el preguntarle, necesito $1,000, ¿verdad? Y quizá usted diga, no, Oscar, tú estás loco, no te los voy a prestar. El rechazo, Mm. sí, ¿Tuvo rechazos? tuve rechazos, Wow. sí, pero aprendí de que como empresario, como principiante, es algo que tal vez le enseñan, pero que se vive más cuando uno lo vive, porque alguien le puede enseñar algo, pero no es lo mismo cuando ya lo vive en carne propia. Mm. El rechazo duele porque es un no, ¿verdad? Fácil, un sí, cualquiera quiere un sí, ¿no? Ujú. Todos queremos un sí, aún en peticiones de Dios, todos queremos un sí, pero el rechazo es fuerte porque pues uno dice, se me cierra otra puerta, Mm. no puedo. Y luego la vergüenza, ¿no? De tener que ir a pedirle a alguien más y a alguien más y a alguien más. Wow, wow. Bueno, y ahora ya, Argo Inc., ¿verdad? ¿Qué es exactamente, para los que no saben, qué es exactamente lo que Argo Inc. hace ahora? A Argu Inc., lo que es la empresa Argu. Significa una buena unidad o una unidad buena, traducida en español. Mm. Ahora, no sé cuál sería lo más correcto, si una buena unidad o una unidad buena, pero en inglés significa las letras Argu, A-R-G-U, a real good unit. Oh, Yes. ok. Entonces, mucha gente Muy bien. pregunta, o quizás no se pregunta, de seguro dice, oh, Argo Inc. Y Inc. pues por incorporado, ¿no? Incorporated. ¿De dónde salió la idea? Cuando trabajé para empresas grandes, con ellos aprendí mucho y ese era el objetivo, aprender para poder aplicar las nuevas ideas que yo ya tenía en plan. Vi de que se necesita un buen equipo. Un buen equipo hace una buena empresa y todo empieza desde el líder. Mostrar, no nos llamamos Argo Inc. Cleaning, no nos llamamos Argo Inc. Construction, no nos llamamos Argo Inc. Landscaping, porque somos una empresa multiservicios. Está abierta a servicios como the janitorial cleaning, la limpieza, mantenimiento, remodelación, landscaping, handyman, arreglos leves, ¿verdad? Como persianas, chapas, pintura, touch-ups, todo eso. Somos un multiservicio, pero con la visión de siempre ofrecer la excelencia, ser un buen equipo. Cuando yo aprendí de otras empresas, lo que yo veía es eso, de que
era todo el mundo como un robot. Y está bien, se nos dan directrices a seguir para poder hacer nuestro trabajo, pero yo quise implementar algo diferente, contratar a aquellas personas que vean la visión de Argo, ¿verdad? Estamos para dar la excelencia, un buen servicio. Muchos dicen, pues cualquiera puede hacer ese trabajo. Podría ser cierto, pero ¿qué nos lleva más allá? Vamos a renegar, vamos a dar excusas, nos vamos a alinear a las metas de nuestro cliente, nos vamos a hacer un socio de ellos. Todo eso va de la mano. Entonces, eso es lo que es Arguing. Así empezó Arguing, con la idea de formar primero un buen equipo para luego poder hacer los diversos trabajos como la limpieza, a servicios de piso, remover carpetas, pintura y llamar a aquellos que puedan ver y entender esa visión. Wow, wow. Que de verdad está hermoso. Como, Gracias. no, yo me preguntaba, ¿qué es Argu? Yo sí me lo pregunto Sí, mucho. Y usted mencionó algo que dijo, para tener un buen equipo se necesita un buen líder, sí. ¿verdad? Y eso es a veces algo que no se habla mucho en los negocios. O para usted, ¿qué es un buen líder en un negocio? Un buen líder es dar el ejemplo. Mm, Como un capitán en un ejército. El primero que va a enseñar la valentía va a ser el capitán. Yo voy al frente y tomo la primer bala. ¿Por qué? Porque eso va a demostrar a los soldados que se están muriendo del miedo de ir a una batalla al frente. Entonces el capitán tiene que tomar el primer paso y demostrar de que esto sí se puede. mm, Hay luchas, hay problemas, hay aflicciones, hay reclamos. Eso es en los negocios, ¿verdad? Hablando ahora ya en un negocio. ¿Cómo el líder va a atacar eso? Teniendo control de sí mismo, un profesionalismo, saber controlarse, saber contestar, saber dirigir y más que todo, pues llevar esa responsabilidad de que lo que se ve difícil se tiene que sobrepasar. ¿Cómo? Evadiendo o confrontando los obstáculos, mm, porque todo va a traer un obstáculo en todo negocio, ya sea un restaurante, ya sea un servicio de cortar césped, ya sea una empresa de construcción, ya sea un empresario de real estate. A su momento, al principio y en su momento, van a llegar esas dificultades. El líder, la responsabilidad de él es guiar eh, con valentía, con ejemplos buenos. Cómo poder ayudar al que se siente con miedo, dejándole saber, trayéndolo y demostrándole, ¿verdad?, de que podemos juntos como equipos, podemos llegar hacia la meta, sea lo que sea la mm. meta. Entonces un líder siempre es, y esa es la parte más difícil, ser el valiente, el primer valiente, porque siendo valiente no quiere decir que no hay miedo, uno tiembla, pero alguien tiene que tomar la Ujú. valentía de tomar la primer bala. Usted personalmente, ¿qué ha sido algo que usted ha tenido que cambiar en usted mismo para poder llegar a ser un buen líder en su negocio? La paciencia, la paciencia, porque em, a pesar de que tal vez como un buen líder podemos demostrar de que podemos dirigir, llega un momento la frustración cuando el vaso ya está a punto de rebalsar y quizás solo toca una gotita más ¡tuc! Y se rebalsa, ¿verdad? Mm, Tener esa paciencia, autocontrol y de no es explotar en frente de todos, porque entonces es una mala imagen. mm, Entonces podría decirle que la paciencia, la sí. paciencia. Bueno, y volviendo un poquito más atrás sobre su negocio, cuéntenos un poquito sobre el primer cliente que tuvo oficial en su negocio. ¿Cómo lo consiguió y qué sintió para cuando recibió ese primer cliente? Sí, el primer cliente fue de $250. No había ganancia, no había nada, pero había visión Mm, y había un anhelo mm, por crecimiento. Quizá en el momento lo vi una motivación porque sabía de que más adelante eso iba a traer algo mejor, pero de algo se empieza. Mi primer cliente fue una empresa que se llama Minuteman Press. Ellos hacen marketing a nivel local
imprimen documentos para otras empresas como dealers, tal vez como cafeterías, empresas un poco más grandecitas que necesitan, como por ejemplo nosotros si necesitamos imprimir muchos documentos, pues vamos a una empresa de esas. Mm. Ellos hacen tarjetas, folletos, so Minuteman Press, eso es lo que ellos hacen. Eh, Costó quizás convencer al cliente, pero uno tiene que ir con esa seguridad y decirle, yo soy tu mejor empresa, yo te voy a cuidar, yo voy a atender de ti. Algo muy importante, un vendedor no prometer las lunas y las estrellas, pero ser fijo en lo que uno va a prometer. Mm. Porque si yo le digo, yo voy a estar aquí en los problemas, estar ahí en el problema cuando él llame. Entonces, convencer a ese cliente fue un poco difícil, pero gracias a Dios y la competencia, obviamente, ¿verdad? Ujú. Evadir y cortar el precio. Eso fue lo que podría decir mi primer cliente y un poco difícil tratar de convencerlo. Y ahora que ya tiene, pues ya tiene su negocio, ya ha tenido mucho más clientes, ¿qué es algo que la gente no entiende de su negocio? La inversión, la deuda. Mm. Un negocio no funciona si no prestamos, si no formamos una base. ¿Por qué digo esto? No lo entiende porque fácilmente ellos pueden decir, él tiene dinero y quizás por eso lo hizo. Tuvo suerte y le salió. Lo que todos le tienen miedo es a una deuda. Pero para poder tener un negocio, tienes que someterte a una deuda. Porque aunque tú uses el dinero que está debajo del colchón, no va a ser suficiente. Y es más, yo recomiendo a muchos empresarios, no uses tu dinero que está abajo del colchón, porque esos son tus recursos de ahorro de emergencia. Mm. Si eso se te va, entonces ¿a dónde vas a recurrir? Tomar el paso a tomar la responsabilidad de tomar una deuda para invertirla en el negocio, para que de esa parte a uno lo haga más responsable aún todavía, porque es una responsabilidad que el empresario toma. Es como una motivación, Ujú. ¿verdad? Entonces yo diría de que esa parte no la entienden muchos, porque dicen, ¿por qué tengo que meterme en deuda si tengo el dinero? Por muchas razones. Una que ya he mencionado, tus recursos se acabaron, Ujú. ahí llegaron. Si el negocio no surge, no vas a tener otro recurso de emergencia. Podría aconsejar tal vez un 20% de eso, pero aprende a prestarle a la banca. Saber usar los banqueros, para eso están ellos. Eso no lo entienden y es necesario entenderlo, Ujú. porque de allí va a surgir un negocio con una capacidad de poder tener suficiente capital el día de mañana. Vas a necesitar a un socio como una banca Ujú. para que te inyecte capital. Y para los que nunca quizás han sacado una loan o una préstamo, ¿puede darnos un poquito cortito de cómo puede alguien hacerlo? Esto funciona como cuando a uno le dan el primer día su Social Security, Ujú. ¿verdad? Cumplió su 18, tiene su social, lo pone a trabajar, pero ahora bien, algo que mis padres no me enseñaron, el crédito, y que ahora yo aconsejo a mucho joven, después, cuando cumple su 18, a mucho empresario, una empresa es como un baby. Nace cuando tú la registras. Ujú. Es un baby, tiene un nombre, está fichado, tiene un certificado. ¿Por qué un baby? Porque eso va a ser lo que vas a cuidar en realidad si quieres que sea algo exitoso. Como humanos podemos hacer lo humanamente, ¿verdad? Lo demás lo da Dios. Eh, Podemos entender de que cuando empezamos formar una empresa, tenemos que formarle un crédito. Tenemos que hacerle una buena reputación. Y todo empieza desde el día del nacimiento de la empresa. Llevar números siempre registrados, una organización siempre en matemáticas bien organizadas, porque eso es lo que siempre va a llevar a presentarse a un Ujú. inversionista, a un banquero, a una banca, lo que le llaman también a un angel investor, que es un inversionista o un inversor
privado o aparte, puede ser tu papá, tu mamá, tu tío, pero se interesa en invertir en tu negocio. Pero para eso el empresario tiene que cuidar esa parte y empezar a hacerle crédito desde un principio a la empresa, ¿verdad? Para poder llegar a ceder a hacerle tal como un crédito personal. Volviendo un poquito más atrás ya a lo que ahorita tiene con su negocio, ¿qué sacrificios ha tenido que dar implicado a comenzar su negocio? ¿Qué han sido los sacrificios? Además del capital, podría decir el tiempo. Mm, Dejar de hacer cosas quizás con la familia al principio, ¿verdad? Obviamente a la larga queremos verlo de que no se acostumbre, porque cuidar de la familia también es parte de todo esto. Dejar de hacer muchas cosas a ser muy disciplinado, tener una disciplina desde el día uno, desde la madrugada hasta el último eh, día, hasta digamos, en un día, ¿verdad? Qué sé yo, de 7 6 de la mañana a 6 de la tarde. A eso me refiero. ¿Por qué implica tiempo? Porque de repente uno estaba acostumbrado a tener un trabajo de 9 a 5, de 7 a 3, de 8 a ujú. 4, y ya uno tenía una rutina, llegaba con los hijos, iba al mercado, al shopping y todo eso. Pero lo más difícil es tratar de enseñarle a ellos: papá no va a estar acá porque tengo una responsabilidad, o el amigo no va a estar disponible por este momento porque tengo una responsabilidad. Porque mucha gente no entiende esto. El dueño es el primero en entrar al negocio en el principio y el último en irse. El dueño no mide su pago en el tiempo porque podría quedar muy quebrado, no se podría pagar por hora. Sí. Wow, y usted mencionó algo sobre amigos y familia. ¿Ha perdido amigos cuando comenzó su negocio por el tiempo y por los sacrificios? Esa parte sí, no, porque creo que mis amigos desde mucho más antes ya quedaron afuera. Podría decirle que no, no perdí amigos. En todo este tiempo que ha pasado, ¿han habido momentos donde ha querido decir, ya, hasta aquí llego, he hecho la toalla? Sí, definitivamente que sí. Por el aumento de trabajo crece la presión. Y cuando el trabajo aumenta, la presión crece, la responsabilidad aumenta, los problemas aumentan. Es un nivel de presión, de estrés inimaginable. Es un momento de tal vez de llorar a veces, Mm, de estar a solas, de conversar con Dios, de pedirle fortaleza, de decirle cómo le hago. Hay situaciones en donde el hombre no va a tener remedio. Simplemente es de pedirle al Señor y decirle: ayúdame tú porque yo ya no sé qué hacer. Y esa es la realidad, esa es una gran realidad, pero lo que sí he visto es la mano de Dios al siguiente día o en el momento. ¿Por qué? Porque uno nunca, no sabe ni cómo se resolvió ese problema, mm, pero sí sabemos quién lo resolvió. mm. Ha mencionado bastante a Dios y la fe en todo esto. ¿Nos cuenta un poquito más de cómo la fe ha impactado y ha sido parte de su negocio? Absolutamente. Antes no creía de que era Dios quien ponía todo esto, cualquier cosa en su vida, el negocio, hablando de negocios, llegué a entender que de Él es quien viene todo esto. A Él le ha placido, ¿verdad? Mucha gente habla de la suerte, pues la suerte la deposita Dios también. Entonces, yo creo mucho en Él porque yo sé que quién me ha dado todo esto. Entonces, es importante, va de la mano en una vida, podríamos decir la palabra regular, para que Ujú. muchos entiendan. Una vida regular es, ¿verdad? Venir al trabajo, levantarse cada día, hablar con su familia, hablar con los amigos, hablar con los clientes, una vida cotidiana. Pero a la hora de involucrar a Dios tiene que ser todos los días, porque hay que reconocer que Él es quien en realidad nos da el trabajo, las finanzas, las fuerzas, el poder de poder levantarnos, de seguir adelante. Eh, Desde el 2016 que yo acepté, fue un reto, pero hasta hoy en día puedo decir que valió la pena. Wow, wow, qué lindo.
Y con todo esto, con todo lo que ha aprendido, con los logros, con las luchas, con la fe que ha tenido en Dios, si pudiera resumir todo en un solo consejo, ¿qué fuera el consejo que le diera a alguien que quiere comenzar su negocio? Pedirle sabiduría al Señor. Cada mañana que se levanta esa persona, tiene que venir de rodillas, darse cuenta de que tiene un día más de vida. Pudo ver el día, pudo abrir sus ojos, puede moverse, puede levantar sus manos, puede hablar, reconocer de que hay un supremo y ese es Dios. Darle gracias a Él primero antes que cualquier otra cosa y luego pedirle sabiduría. Ah, oh, Oscar, muchas gracias por su tiempo, de verdad. Creo que yo personalmente me he inspirado por todo lo que ha dicho, he aprendido y sé que muchas personas, ¿me entiendes?, van a ser inspiradas y van a ser impactadas por su sabiduría, por su fe en Dios y por todo, a lo que yo creo que ahorita solo está en el principio de lo que Dios tiene para su vida y de lo que Dios tiene para sus negocios. So, muchas gracias por su tiempo, Oscar. Amén. Es un placer para mí. Gracias a Sí, ustedes. gracias.